El furioso multimillonario árabe estaba a punto de irse, pero lo que hizo la mesera lo dejó impactado. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Déjenme solo. La voz de Leonardo Nassar retumbó en el restaurante El Cisne Dorado con la fuerza de un trueno. El sonido quebró la calma del lugar y hasta los cubiertos dejaron de moverse. Todos los meseros se paralizaron, excepto Elena Duarte. Él murmuraba algo en árabe, un idioma que sonaba cargado de rabia, pérdida y algo más profundo. Todo está perdido, decía en árabe. Todo está perdido. Elena lo entendió. Era la lengua de su madre. Su corazón dio un vuelco, y sin pensar, respondió en el mismo idioma, en voz baja. El dinero no repara la traición. El multimillonario giró bruscamente, sorprendido. El silencio cayó sobre todo el comedor. Por primera vez, el hombre más poderoso de Londres no tuvo palabras. Y la mesera fue quien las tuvo todas. El restaurante no era solo un sitio elegante, era como un escenario donde cada cena era una representación. Esa noche, la obra era una tragedia, y el protagonista se sentaba en la mesa 7. Elena Duarte se movía con precisión entre las mesas cubiertas de manteles blancos y copas de cristal. Su uniforme negro estaba impecable, su delantal planchado y su sonrisa cuidadosamente ensayada. Era su máscara, una que escondía el cansancio acumulado de doble turno y cuentas sin pagar. Trabajaba ahí para pagar las deudas del hospital de su madre, un recibo a la vez. Su estación solía incluir mesas tranquilas con comensales amables. Pero esa noche, la mesa 7 era un agujero negro que absorbía toda la atención del salón. El hombre que la ocupaba no había entrado como un cliente más, sino como alguien que acababa de perder una guerra. Leonardo Nassar, fundador de Corporación Nassar Internacional, era conocido por transformar empresas en imperios. Alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, irradiaba una autoridad que imponía respeto y miedo a partes iguales. Pero esa noche, su elegancia no alcanzaba para cubrir la tormenta que llevaba dentro. Su cabello negro estaba algo despeinado, su mandíbula tensa y sus ojos oscuros parecían sostener el peso de una derrota que no entendía. Frente a él, dos abogados temblaban en silencio, incapaces de comer. «Es una catástrofe total, señor Nassar», murmuró uno de ellos, Esteban Ruiz, mientras el sudor le corría por la frente. Leonardo lo observó, su voz grave cortando el aire. «Catástrofe, Esteban, es una tormenta o un terremoto. Esto fue una ejecución». Harrington y asociados no solo se retiró del acuerdo, destruyeron la base misma del proyecto. El otro abogado, pálido, intentó intervenir. El señor Marcos Llorente aseguró que todo estaba bajo control, que las sensibilidades culturales estaban bien manejadas. Marcos me aseguró muchas cosas, replicó Leonardo con tono glacial. Elena se acercó con un jarro de agua, sosteniéndolo como si fuera un escudo. ¿Más agua, señor?, preguntó con cuidado. Leonardo no la miró. Solo levantó la mano, negando con un gesto seco. Ella retrocedió y se escondió junto a la estación de servicio. Su jefe, Roberto Méndez, se le acercó con esa sonrisa nerviosa que siempre parecía forzada. «No te acerques», le susurró en voz baja. «Ese hombre podría comprar este edificio y convertirlo en un estacionamiento privado. No le hables si no te lo pide». «No estaba hablando», respondió Elena, apretando los labios. «Solo cumplía con mi trabajo». Roberto bufó y se alejó. La tensión en el ambiente era casi física. El teléfono de Leonardo, que reposaba sobre el mantel, vibró. Él lo miró y su rostro cambió de color. Contestó. «Padre», dijo con una voz contenida, formal, que de inmediato heló el aire. No se oía la respuesta del otro lado, pero su expresión lo decía todo. Sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos se endurecieron y, tras un largo silencio, murmuró. «Sí, padre, lo resolveré». Colgó el teléfono con un gesto lento, deliberado. Luego se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que hizo sobresaltar a medio restaurante. «Váyanse».
Ordenó a sus abogados. Pero señor, podríamos repasar. Dije que se vayan. Los hombres huyeron casi tropezando entre sí. Leonardo quedó solo frente a los ventanales del Cisne Dorado, observando la ciudad que brillaba a lo lejos. Londres seguía moviéndose como si nada, mientras él sentía que su mundo se derrumbaba. Sacó de nuevo el teléfono, marcó un número y comenzó a hablar, esta vez en árabe. Elena lo escuchó sin querer, sus oídos reconociendo cada palabra. No era solo enojo. Era una herida abierta. Dijeron que entendían, pero fue una traición. Elena sintió que el corazón se le oprimía. Esa voz cargada de dolor era la de un hombre que acababa de perder algo más que un negocio. Cuando colgó, él se quedó quieto, mirando su reflejo en el cristal, susurrando apenas. Todo está perdido. Sin pensarlo, Elena caminó hacia él. Sus pasos eran tan silenciosos que nadie la notó. Se detuvo detrás de él y habló con voz serena. El dinero no repara la traición. Leonardo giró lentamente. Sus ojos, antes encendidos por la furia, se enfocaron en ella con una mezcla de desconcierto y curiosidad peligrosa. ¿Qué dijiste?, preguntó en árabe, con voz baja pero tensa. Elena tragó saliva. Todo el restaurante la miraba. Su jefe la fulminaba con los ojos desde lejos. Ella sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero su madre siempre le había dicho, habla cuando el silencio te duela. Así que mantuvo la mirada y repitió en árabe. Dije que el dinero no repara la traición. Y tampoco el dolor. El silencio se hizo absoluto. Leonardo la observó como si acabara de ver algo imposible. Su voz se quebró apenas al decir. ¿De dónde eres? ¿Cómo hablas así? Antes de que Elena pudiera responder, Roberto se acercó nervioso. ¿Hay algún problema, señor Nazar? Le pido disculpas por la conducta de mi empleada. Leonardo levantó una mano, cortando sus palabras. Tráigame la cuenta. La de mi cena, la de mis abogados, y agregue un cargo adicional de 20.000 libras. 20.000. Balbuceó Roberto. Sí. Y a cambio, quiero una botella de su whisky más caro y que todo el personal se retire. Durante la próxima hora, este lugar me pertenece. ¿Entendido? El gerente asintió, más confundido que nunca. En cuestión de minutos, el restaurante quedó vacío. Leonardo tomó asiento y señaló la silla frente a él. Siéntate, señorita Duarte. No puedo, señor, me despedirán. Ya lo hiciste al hablarme, dijo él, sin dureza, pero con absoluta certeza. Ahora trabajas para mí. Elena se quedó inmóvil unos segundos. No sabía si lo que había oído era una amenaza o una oportunidad. Leonardo la miraba con una calma tensa, de esa que no se aprende en los negocios, sino en las guerras silenciosas de los poderosos. Siéntate, repitió él, sin apartar la vista. Con el corazón acelerado, Elena obedeció. Tomó asiento frente a él, aún con el delantal puesto y las manos temblorosas. Leonardo no parecía el hombre furioso de hace unos minutos. Su mirada era otra, fría, inquisitiva, como la de alguien que observa un enigma. Roberto regresó al cabo de un momento con una botella de whisky, 2 copas de cristal y la cuenta. Colocó todo sobre la mesa sin levantar la mirada. Eso será todo, señor Nazar, dijo con voz débil. Perfecto. Ahora, retire a todo el personal a la cocina. Nadie debe salir hasta que yo lo indique. Roberto asintió, tomó el pago con manos temblorosas y desapareció. El silencio volvió a apoderarse del restaurante vacío. Leonardo sirvió el whisky en ambas copas. Empujó una hacia Elena. No puedo beber estando en servicio, murmuró ella. Ya no estás en servicio. Estás en una consulta. Ella miró el vaso dorado, indecisa. Él bebió un sorbo sin apartar la mirada, como si midiera cada uno de sus gestos. Tienes un minuto para mentirme, dijo Leonardo al fin, con voz baja. Dime que estudiaste idiomas, que tomaste clases de árabe o que te pareció bonito escucharlo.
Si la mentira es buena, te pagaré por el tiempo que me hiciste perder y podrás irte. Elena alzó la vista. ¿Y si le digo la verdad? Leonardo apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y la observó con atención. Entonces podrías salvarme la vida. Ella respiró hondo. No había marcha atrás. Mi madre era de Beirut, comenzó, con la voz entrecortada. Conoció a mi padre, un periodista inglés, durante la guerra. Vivieron en un pequeño pueblo fuera de Londres. Ella era diferente, hablaba con acento, cocinaba con especias que nadie conocía y siempre llevaba un pañuelo colorido en el cabello. Leonardo la escuchaba sin interrumpir. Me enseñó su idioma en secreto. Decía que era un pedacito de su alma. Me recitaba poemas cuando era niña, versos antiguos en árabe. Cuando murió, hizo una pausa, tragando saliva, dejé de hablarlo. No lo había hecho desde su funeral. Hasta hoy. Por primera vez, Leonardo bajó la mirada. El hielo de su expresión se quebró un poco. Beirut, murmuró con respeto. Las mentes más agudas y los corazones más firmes provienen de ahí. Se inclinó hacia atrás, pensativo. Hablas el árabe clásico, sin acento. Lo pronuncias con exactitud, como si hubieras nacido entre poetas. Mi madre era profesora de literatura, explicó Elena, con una pequeña sonrisa de orgullo. Me enseñó a leer a Gibran antes que a los cuentos infantiles. Leonardo asintió lentamente, como si cada palabra le diera sentido a algo que no entendía hasta ese momento. Una poeta en un mundo de tiburones, murmuró. Su mirada cambió. La conexión humana se desvaneció y el empresario volvió a tomar el control. ¿Escuchaste lo que dije hace un momento, verdad? Sí, respondió ella sin dudar. Entonces sabes que hablé de traición. Y de pérdida. Elena asintió. A veces son lo mismo. Leonardo apretó la copa entre los dedos. Estoy a punto de perder una fusión multimillonaria con Harrington y asociados. Era más que un trato, era mi legado, la prueba de que podía unir el mundo de mi padre con el de Occidente. Pero esta tarde, todo se vino abajo. Dijeron que mi oferta fue una falta de respeto. Que intenté imponerme. Que insulté a la familia de Herrero, el director. ¿Lo hizo? Preguntó Elena con suavidad. Leonardo la miró, incrédulo. Ofrecí una sociedad que hubiera hecho ricos a sus nietos. Traducimos todo cuidadosamente al árabe para mostrar respeto. Mi vicepresidente, Marcos Llorente, se encargó de los detalles culturales. Era mi hombre de confianza. ¿Y ahora cree que lo traicionó? Leonardo respiró profundo, su voz se volvió más dura. No lo creo. Lo sé. Algo en los documentos fue manipulado. Mi padre dice que fui un ingenuo. Que confié en un occidental en un juego árabe. El silencio se alargó. Elena lo observó con empatía. Había algo en ese hombre que no encajaba con la imagen de multimillonario frío que todos temían. Detrás de la coraza había un hijo tratando de no decepcionar a su padre. ¿Qué hará ahora?, preguntó ella. Reabrir las negociaciones, dijo él, con un brillo en la mirada. Y necesito a alguien que lea entre líneas. Leonardo tomó un cheque de su billetera, escribió rápido y lo deslizó hacia ella. 20.000 libras. Cubre tus deudas y tu despido. Elena lo miró sin tocarlo. ¿Qué quiere de mí exactamente? Tu oído, tu mente, tu sinceridad. Quiero que leas cada correo, cada documento, cada traducción. Necesito saber si soy un idiota o una víctima. ¿Y si no encuentra nada?, preguntó ella. Entonces soy un idiota, respondió él con un dejo de ironía. Y tú te quedarás con el dinero. Elena pensó en su pequeño departamento, en la factura médica que la esperaba sobre la mesa, en las noches sin dormir pensando cómo pagarla. Pero también pensó en su madre, en las palabras que le repetía cuando tenía miedo: nunca te calles si sabes la verdad. No soy su consultora, dijo de pronto. Leonardo la observó en silencio. No. Soy su traductora.
Y si voy a trabajar para usted, mis condiciones son distintas. El ceño de Leonardo se arqueó, intrigado. Te escucho. No me paga por resultados. Me paga por mi tiempo. Ese cheque será mi salario fijo por una semana. Si no le sirvo, será su pérdida, no la mía. Leonardo la miró durante un largo segundo, luego sonrió apenas. Era la primera vez que lo hacía en toda la noche. Tienes carácter. Y cabeza. Tengo cuentas, replicó ella con firmeza. Y una condición más, Roberto, mi jefe, no perderá su empleo ni me despedirá. Mañana recibirá una llamada suya solicitando mi ausencia por motivos personales. Leonardo soltó una breve risa, seca, pero genuina. Una estratega. Poeta, traductora y negociadora. Eres un arma, Elena Duarte. Ella se puso de pie, guardó el cheque en el bolsillo de su delantal y asintió. Entonces supongo que empezamos ahora. Mi coche te espera afuera, dijo él, levantándose también. Nos dirigimos al penthouse Torre Nazar. Elena sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba a punto de hacer. El trayecto por las calles de Londres fue un silencio elegante y tenso. Elena iba en el asiento trasero de un auto negro que se deslizaba como una sombra entre los rascacielos iluminados. Leonardo, frente a ella, trabajaba sin descanso, 2 teléfonos, una tableta y un portátil. Enviaba correos en inglés y mensajes en árabe con la precisión de un soldado. No pronunció una palabra durante todo el camino. Elena observó por la ventana, con la ciudad reflejándose en el vidrio. Apretó el cheque dentro de su bolsillo. Había aceptado algo que no comprendía del todo. Cuando el vehículo entró en el estacionamiento subterráneo de la Torre Nazar, las puertas del ascensor privado se abrieron sin necesidad de pulsar un botón. Al llegar al ático, Elena contuvo el aliento. El lugar era inmenso. No era un hogar, sino un centro de operaciones. Paredes de cristal, muebles de líneas perfectas, una vista de la ciudad que cortaba el aliento. El mármol blanco y el acero dominaban el ambiente, solo interrumpidos por algunas piezas de arte árabe antiguo. Una puerta tallada, un astrolabio de bronce, una caligrafía enmarcada que parecía flotar en la pared. Pero lo más impresionante no era el lujo. Era la energía del lugar, la mezcla entre silencio y poder. 5 personas trabajaban frente a una mesa con pantallas y hologramas. Todos se pusieron de pie al ver entrar a Leonardo. Situación, ordenó él sin saludar. Una mujer de cabello corto respondió. Señor, Harrington y Asociados cortó toda comunicación. Su padre no contesta las llamadas. El comunicado de prensa está listo, pero es negativo. Cancele ese comunicado, interrumpió Leonardo. No estamos en control de daños. Estamos en contraataque. Elena permaneció de pie junto a la puerta, sintiéndose fuera de lugar. Leonardo señaló hacia ella. Les presento a Elena Duarte, mi nueva asesora cultural y traductora principal. Tiene acceso total a toda la información. Los presentes intercambiaron miradas de sorpresa. Solo uno de ellos no se levantó. Un hombre rubio de mediana edad, con traje oscuro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Leonardo, viejo amigo, dijo con tono amable. Quizá no sea el mejor momento para traer caras nuevas. Era Marcos Llorente. Leonardo lo miró con una serenidad tan fría que la temperatura pareció bajar. Justamente por eso está aquí. Elena revisará tu trabajo. Marcos sonrió con cinismo. Claro. Aunque no sé que podrá encontrar una mesera entre mis informes. Eso lo sabremos pronto, respondió Leonardo. Entrégale todo. La sonrisa de Marcos Llorente se mantuvo, pero su mirada se endureció. Tomó aire, fingiendo una calma que no tenía. Está bien, dijo con un dejo de burla. Pero no esperes milagros. Los documentos están en orden. Leonardo se acercó un paso, lo suficiente para que su sombra cayera sobre él. Entrégaselos, Marcos. Todos. Incluidos los correos privados con Harrington y Asociados.
El rostro de Marcos perdió algo de color, pero mantuvo la compostura. Leonardo, esos mensajes son rutinarios, triviales. No tienen nada que ver con... Todos, repitió el empresario, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica. El silencio se hizo espeso. Los demás empleados intercambiaron miradas, fingiendo concentrarse en sus pantallas. Finalmente, Marcos tomó su laptop, la conectó a la mesa principal y, con un golpe seco de teclado, abrió una carpeta. Ahí los tienes. Miles de correos. Buena suerte. Dijo con sarcasmo, mirando a Elena de arriba a abajo. Espero que sepas usar algo más que una bandeja de café. Elena no respondió. Solo se acercó y tomó el portátil con cuidado. Leonardo la guió hacia una pequeña sala acristalada al fondo, aislada del bullicio de la oficina. Aquí podrás trabajar tranquila, le dijo con voz más suave. Si necesitas algo, pídelo. Café, por favor, respondió ella, intentando mantener la compostura. Leonardo asintió y regresó con su equipo. Elena se sentó frente a la pantalla. Miles de correos aparecían organizados por fecha, nombre y asunto. La luz del monitor iluminaba su rostro cansado. Pasaron los minutos. Luego horas. Leyó informes legales, propuestas de fusión, listas de reuniones. Todo parecía correcto. Pero algo no cuadraba. Las traducciones oficiales eran impecables. Cada palabra árabe estaba perfectamente usada, cada expresión era respetuosa. No había ni un solo error. Y, sin embargo, Harrington y asociados se había sentido insultado. Elena frunció el ceño. Entonces, ¿dónde está la trampa?, pensó. Siguió leyendo. Pasó a los correos personales de Marcos Llorente. Allí estaban las conversaciones con David Herrero, el director de la empresa rival. El tono era diferente, más informal, más confiado, casi cómplice. David, amigo mío, decía uno de los mensajes. No tomes tan en serio las cláusulas de supervisión. Leonardo solo quiere mostrar firmeza. Ya sabes, el estilo árabe, todo es cuestión de autoridad. Elena se detuvo. Había una palabra clave en árabe dentro de esa frase, Saitara. Sus ojos se agrandaron. En los documentos oficiales, la palabra usada era Saraka, que significaba alianza o asociación. Pero Saitara quería decir dominio, conquista. El cambio era mínimo, pero el sentido era devastador. Esa palabra convertía una oferta de sociedad en una exigencia de sometimiento. Elena buscó el correo anterior. La respuesta de David Herrero era cortante. Gracias por aclarar, Marcos. Eso cambia todo. Ahí estaba. La herida exacta. El veneno había sido introducido con una sola palabra. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Imprimió mentalmente cada detalle, cada frase, y se levantó de golpe. Avanzó hasta colocarse frente a él. ¿Podría decirme, señor Nazar, cuál es la palabra árabe para asociación?, preguntó en voz alta. Leonardo frunció el ceño. Saraka. ¿Por qué? ¿Y cuál es la palabra para dominación o conquista? La respuesta llegó inmediata, con una sombra de preocupación. Saitara. Elena giró el portátil hacia ellos. Entonces, explíqueme por qué en este correo, su vicepresidente tradujo Saraka como Saitara. El silencio fue absoluto. Los ojos de Leonardo se fijaron en la pantalla. Su expresión se volvió de piedra. Marcos retrocedió medio paso. Eso es, un error tipográfico, intentó decir. Leonardo cerró la laptop de golpe y la sostuvo con ambas manos. Su voz salió en un tono bajo, casi tembloroso por la furia contenida. No fue un error. Fue una puñalada. Avanzó lentamente hacia Marcos, cada paso un latido de tensión. Traicionaste mi confianza. Usaste mi cultura, mi idioma, para destruir mi nombre. Marcos levantó las manos, tratando de mantener la compostura. Leonardo, no digas tonterías. Harrison lo malinterpretó.
Yo intenté. Cállate. La voz de Nazar resonó con tal fuerza que todos los presentes se paralizaron. Dos hombres de seguridad, que hasta ese momento habían permanecido en silencio junto al ascensor, dieron un paso al frente. Leonardo respiró hondo, controlándose. Señores, el señor Llorente se marcha. Sin su computadora, sin su teléfono, sin nada. Desde este momento, su acceso queda cancelado. No puedes hacerme esto, gritó Marcos, perdiendo el control. Yo construí esta empresa contigo. Tú la vendiste, respondió Leonardo con una frialdad helada. Y ahora pagarás el precio. Los guardias lo sujetaron firmemente. Marcos forcejeó, lanzó amenazas, gritó que los demandaría, pero sus palabras se ahogaron cuando las puertas del ascensor se cerraron. La sala quedó en un silencio mortal. Los demás empleados volvieron a sus pantallas fingiendo trabajar. Leonardo apoyó las manos sobre la mesa, respirando con dificultad. Su mirada era dura, pero vacía. Encuentren quién pagó por esto, dijo al fin. La analista de cabello corto asintió. Ya revisamos sus cuentas, señor. Hay una transferencia sospechosa desde una compañía fachada. El dinero proviene del grupo Belmont. Leonardo apretó la mandíbula. Sabía que estaban detrás. Siempre quisieron dividirnos. Alzó la mirada hacia Elena, que seguía de pie, aún temblando. Tú, conmigo. Subieron juntos por una escalera de vidrio que conducía a un estudio privado. El contraste con la sala inferior era enorme. Ese espacio era cálido, estanterías de madera, una chimenea apagada, sillones de cuero y un retrato familiar sobre el escritorio. Elena miró la foto, un joven Leonardo, sonriendo junto a un hombre mayor con túnica blanca. ¿Su padre?, preguntó. Leonardo asintió, dejándose caer en un sillón. El jeque Khaled Nazar. Crea imperios y destruye a quienes fallan. Su voz sonaba cansada, quebrada. Cuando lo llamé después de perder el trato, no me preguntó qué había pasado. Solo dijo, el niño occidental ha fracasado. Elena lo observó en silencio. Ya no veía al magnate altivo, sino a un hombre que cargaba con una herencia demasiado pesada. Usted no es un fracaso, dijo con suavidad. Él levantó la mirada, sorprendido. Me traicionaron porque confié. Eso es ser un idiota. No. Es ser humano. Elena se acercó despacio. Un tonto confía en cualquiera. Usted confió en alguien que había demostrado merecerlo. Le pagó con lealtad y él le respondió con veneno. Eso no lo hace débil, lo hace víctima. Leonardo se quedó callado, asimilando sus palabras. La dureza de su rostro cedió un poco. Mi madre también fue traicionada, continuó Elena. Cuando vino a este país, quiso encajar. Aprendió inglés, cambió su ropa, dejó de hablar árabe. Pero un día, una vecina le dijo que era valiente por huir de su cultura. Esa noche lloró durante horas. Luego salió del baño, me miró y dijo, nunca dejes que te hagan sentir pequeña. Leonardo la escuchaba con una atención casi reverente. Y ahora le digo lo mismo, señor Nazar, agregó ella. Alguien intentó hacerlo sentir pequeño usando lo que lo hace único. No lo permita. Él permaneció en silencio, pero algo en su expresión cambió. La autocompasión desapareció y en su lugar volvió a aparecer el fuego del estratega. Tienes razón. No lo permitiré. Se puso de pie con determinación. Voy a llamar a mi padre. Pero no para disculparme. Le diré que he descubierto una conspiración contra nuestra familia. Eso es lo que debe hacer, asintió Elena. Y después, debemos hacer hablar a David Herrero. Leonardo la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Hablar? ¿Conmigo? Después de lo que cree que le hice, jamás aceptará. Sí lo hará. Pero no por usted. Por mí. Elena sonrió apenas. Vamos a tenderle una trampa. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios.
Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Leonardo se quedó de pie frente a la ventana del estudio, las luces de Londres reflejándose en el cristal como si el mundo siguiera girando sin él. ¿Una trampa?, repitió, sin apartar la vista del horizonte. Sí, respondió Elena con serenidad. No podemos perseguir a Marcos Llorente ni al grupo Belmont directamente. Pero podemos hacer que se delaten. Él giró, cruzando los brazos. ¿Cómo? Herrero me odia. Cree que lo insulté en su propio idioma. Justamente, replicó ella. Él también fue engañado. Marcos lo manipuló igual que a usted. Si logramos que vea la verdad, tendrá el mismo enemigo que nosotros. Leonardo la observó en silencio durante unos segundos. Y supongo que tú sabes cómo lograr eso. Necesito algo que no pueda ignorar, dijo Elena, pensativa. Algo que despierte su curiosidad antes que su desconfianza. Caminaron juntos hasta el escritorio. Sobre él, había papeles, contratos y una caja de madera con plumas estilográficas de lujo. Elena la abrió, tomó una de las plumas y un papel de pergamino. Los hombres como Herrero coleccionan poder, pero también belleza, murmuró. Y sé que tiene una afición por los manuscritos antiguos. Comenzó a escribir en árabe clásico con trazos firmes y elegantes. Las palabras fluían como si su madre le guiara la mano desde algún lugar invisible. Leonardo se acercó, intrigado. ¿Qué escribes? Un verso del poeta Al-Mutanabi. La espada solo hiere cuando su dueño entiende su filo. Debajo del verso, escribió en inglés. Ambos hemos golpeado a sombras. Propongo una conversación. Solo usted y yo, con nuestras espadas bien afiladas. Mañana, al mediodía, en el Museo de Bellas Artes de Londres. Firmó con un simple. Elena Duarte. Leonardo sonrió apenas, impresionado. Admito que es ingenioso. No es ingenioso, corrigió ella. Es personal. Los hombres como él no ignoran un desafío escrito en la lengua que creen dominar. Horas después, un mensajero entregó el sobresellado en la sede de Harrington y Asociados. La respuesta no tardó en llegar. Una sola palabra, confirmado. A la mañana siguiente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El museo estaba casi vacío, silencioso, con el eco de los pasos rebotando entre las columnas. Leonardo y Elena esperaban junto a una vitrina donde se exhibía un Corán del siglo XV. El empresario lucía impecable, traje negro, corbata gris, expresión imperturbable. Elena, a su lado, llevaba un conjunto sencillo, sobrio, pero con la misma firmeza en la mirada. ¿Estás segura de esto?, preguntó él. No, respondió ella con sinceridad. Pero es la única manera de limpiar su nombre. Las puertas del museo se abrieron. David Herrero entró acompañado de su asesora, una mujer alta y seria llamada Gloria Evans. Su rostro mostraba una mezcla de ira y desconfianza. Tienen 10 minutos, dijo al llegar, mirando directamente a Leonardo. Ni uno más. Leonardo asintió. Solo necesito uno. Elena dio un paso al frente. Señor Herrero, mi nombre es Elena Duarte. Fui quien descubrió la alteración en los documentos de traducción. El hombre la miró de arriba a abajo, escéptico. ¿Y espera que le crea? Ella le extendió una tableta. Aquí tiene los registros de las transferencias a nombre de una empresa fantasma vinculada al grupo Belmont. 2 millones de libras enviados a Marcos Llorente hace 3 semanas, justo antes de la ruptura del contrato. Herrero arqueó una ceja. Claudia Evans tomó el dispositivo, revisó los archivos y su rostro cambió de inmediato. Esto es auténtico, dijo en voz baja. Las fechas coinciden. Herrero la miró incrédulo. ¿El grupo Belmont pagó por esto? Sí, respondió Leonardo con firmeza. Quisieron destruirnos a los dos. Si la fusión entre nuestras empresas se concretaba, ellos quedaban fuera del mercado. El silencio se apoderó del lugar. Herrero se llevó una mano al rostro, como si procesara la magnitud de lo ocurrido.
Durante semanas creí que me había humillado, admitió, bajando la voz. Y en realidad fuimos manipulados. Elena asintió. No lo traicionó. Lo traicionaron a usted también. El empresario inglés dejó escapar un suspiro largo, luego extendió la mano. Parece que tenemos un enemigo común, señor Nazar. Leonardo la estrechó sin dudar. Y una razón para trabajar juntos. Claudia Adams intervino. Podemos usar esto para una demanda. Con esta evidencia, el grupo Belmont quedará acorralado en cuestión de días. Herrero asintió. De acuerdo. Formaremos un frente conjunto. Pero quiero a la señorita Duarte en el equipo. Leonardo sonrió. Eso ya estaba decidido. 2 días después, la Corporación Nazar Internacional y Harrington y Asociados presentaron una demanda conjunta por sabotaje y espionaje corporativo. La noticia recorrió los titulares. El nombre de Marcos Llorente apareció en todas partes. Fue arrestado por fraude y reveló lo que todos sospechaban: el grupo Belmont lo había comprado para hundir la alianza. Los medios no hablaban de otra cosa. En los círculos financieros, se decía que Leonardo Nazar había resurgido como un fénix, más poderoso que antes. Aquella noche, cuando el caos mediático comenzaba a apagarse, Leonardo observaba la ciudad desde la terraza del penthouse Torre Nazar. El viento movía apenas su cabello, y las luces de los rascacielos se reflejaban en sus ojos. Elena apareció detrás de él, sosteniendo 2 tazas de café. Por fin un día sin reuniones, dijo, entregándole una. Temporal. Respondió él, con una leve sonrisa. Cuando todo se calme, comenzará la verdadera guerra. La guerra ya la ganó, dijo ella con firmeza. Recuperó su nombre, su empresa y su orgullo. No, Elena. Lo que recuperé fue la fe. En las personas correctas. Ella bajó la mirada, sonriendo con timidez. ¿Y qué será de mí cuando todo esto termine? Leonardo la miró por un instante, serio, pero con una calidez que nunca antes había mostrado. ¿Quieres la verdad? Siempre. Ya no podría trabajar sin ti. Elena no respondió. Su corazón dio un vuelco inesperado. El silencio se extendió entre ambos, cómodo, lleno de significado. Mi padre me llamó esta mañana, dijo él al fin. Me dijo, ese es el camino Nazar. ¿Y qué le respondió? Que no lo habría logrado solo. Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Leonardo se acercó un poco más. Tú fuiste mi traductora. Pero también mi conciencia. Me hiciste ver lo que no quise aceptar, que la lealtad no se compra con dinero. Ella sonrió levemente. Ni el respeto. Él asintió. Ahora lo sé. El viento soplaba con suavidad, moviendo los mechones sueltos del cabello de Elena. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Leonardo extendió la mano. Gracias, Elena. Por quedarte cuando todos se fueron. Ella la tomó, firme. Gracias por escuchar cuando nadie lo habría hecho. Las luces de Londres titilaban bajo ellos. 2 mundos distintos, unidos por una verdad y una traición deshecha. Esa misma noche, en las oficinas de prensa, la noticia se confirmó: Grupo Belmont había perdido más de la mitad de su valor en la bolsa. El plan para destruir a Nazar se había revertido por completo. Los inversionistas lo llamaban el contraataque perfecto. Pero en el penthouse Torre Nazar, el tema no era el dinero, sino el futuro. Leonardo se volvió hacia Elena, que observaba la ciudad en silencio. Me gustaría que siguieras conmigo, dijo de pronto. No como traductora, sino como directora de estrategia cultural. Quiero que seas mi voz cuando hable con el mundo. Elena lo miró, sorprendida. ¿Su voz? Sí. Eres la única que ha entendido mis palabras incluso antes de que las dijera. Ella sonrió. Entonces supongo que no tengo opción. Ninguna, respondió él con una mirada que decía más que cualquier discurso. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos rieron. Una risa sincera, de alivio y comienzo.
El cielo nocturno sobre Londres parecía más claro que nunca. El pasado había quedado atrás, pero el destino apenas comenzaba a escribirse. Las semanas siguientes fueron un torbellino para la Corporación Nazar Internacional. El caso contra el grupo Belmont avanzaba con velocidad sorprendente, impulsado por la alianza entre Leonardo y David Herrero. Los medios titulaban, "El renacer del imperio Nazari de traición a victoria, el contraataque empresarial del año". Pero dentro del edificio corporativo Nazar House, la historia era mucho más humana. Leonardo trabajaba día y noche, sin descanso. Elena lo acompañaba en todo, reuniones, llamadas internacionales, revisiones de documentos. Su rol como directora de estrategia cultural se había convertido en el puente entre dos mundos que antes se chocaban. Lo admiraba, aunque a veces temía su intensidad. Era un hombre acostumbrado a dominar cada conversación, pero con ella bajaba la guardia. No lo hacía de manera consciente, simplemente ocurría. Una noche, mientras todos los empleados se habían marchado, solo ellos permanecían en la oficina principal. La ciudad se extendía bajo los ventanales, iluminada como un océano de luces. Leonardo estaba recostado en su silla, el nudo de la corbata suelto, los ojos cansados. «Debería irse a casa», le dijo Elena sin levantar la vista del ordenador. «No tengo casa», respondió él con tono distraído. Ella lo miró, confundida. «¿Cómo que no?» «Tengo propiedades, áticos, residencias, pero una casa, de verdad, no. Nunca me quedo en un sitio el tiempo suficiente para llamarlo así». Elena se quedó en silencio. Entendió lo que quería decir, la soledad no siempre se mide en metros cuadrados. «Entonces debería empezar por eso», dijo con una leve sonrisa. «No por el dinero ni por las victorias, sino por construir algo que le pertenezca más allá de los contratos». Leonardo la miró, sorprendido por la sencillez y la verdad de sus palabras. «¿Tú tienes algo así?» «Sí. Un recuerdo», respondió ella, mirando por la ventana. «Cuando era niña, mi madre y yo plantamos un pequeño rosal frente a nuestra casa. Era frágil, pero florecía cada primavera. A veces pienso que todavía lo hace, aunque ya no esté allí». Leonardo guardó silencio. Había aprendido que con Elena no hacía falta llenar el espacio con palabras. Ella hablaba con la calma de quien entiende que no todo se puede resolver con poder. Esa noche, cuando Elena se marchó, él se quedó mirando la puerta por unos segundos. Había algo en ella que lo descolocaba, no lo desafiaba con arrogancia, sino con humanidad. Y eso, para un hombre como Leonardo Nazar, era más desconcertante que cualquier enfrentamiento empresarial. A los pocos días, el fiscal presentó las pruebas contra el grupo Belmont. Los pagos a Marcos Llorente eran innegables. Los directivos del grupo fueron detenidos, y la prensa los mostró escoltados por la policía. El nombre Nazar quedó limpio. Pero Leonardo no se detuvo ahí. «No quiero solo justicia», dijo en una reunión con su equipo. «Quiero una advertencia para cualquiera que piense que puede comprar una traición». Elena lo observaba desde su asiento. Sabía que ese tono significaba algo más profundo, no solo se trataba de negocios, sino de orgullo. «A veces, la victoria está en seguir adelante», le dijo cuando la reunión terminó. «No siempre hay que demostrar que uno puede aplastar a los demás». Leonardo la miró con una mezcla de cansancio y admiración. «¿Y si dejo de hacerlo, quién seré? Quizá alguien más libre». Aquella frase lo acompañó toda la tarde. Esa noche, el penthouse Torre Nazar volvió a llenarse de silencio. Leonardo trabajaba frente al ventanal, revisando reportes en su portátil. Elena apareció sin anunciarse, llevando 2 copas de vino. «No soy experta en celebraciones, pero después de limpiar su nombre, creo que esto lo merece», dijo, ofreciéndole una. Él la aceptó, sorprendido. «¿Dónde aprendiste a celebrar así?» «Mi madre decía que cada victoria, por pequeña que fuera, debía tener su brindis. Aunque fuera con agua». «Entonces brindemos», respondió Leonardo, alzando la copa. «Por las madres que enseñan más que las universidades». Ambos rieron.
El ambiente, cargado de tensión durante semanas, se volvió de pronto más liviano. Leonardo la observó con atención. El reflejo del vino en sus ojos lo desarmó por completo. Eres diferente, Elena. No sé cómo lo haces, pero logras que todo parezca más claro. Ella bajó la mirada. Tal vez porque no tengo nada que perder. No digas eso, replicó él, con voz más baja. Has ganado algo que pocos tienen, respeto. Elena sonrió con timidez. Y usted, algo más importante, paz. Leonardo dejó la copa sobre la mesa y dio un paso hacia ella. No estoy acostumbrado a que alguien me hable así. Tal vez sea hora de acostumbrarse, dijo ella, sin retroceder. El silencio entre ambos se volvió intenso, casi eléctrico. Durante unos segundos, solo se escuchó el murmullo distante de la ciudad. Pero Leonardo, fiel a su control, dio un paso atrás. No quiero mezclar las cosas, dijo con una sonrisa breve, aunque forzada. Tenemos demasiado en juego. Elena asintió. Lo sé. Pero eso no significa que no podamos confiar el uno en el otro. Confío en ti más de lo que debería, admitió él. Al día siguiente, una llamada desde Dubái rompió la calma. El jeque Khaled Nasar pedía hablar con su hijo. Leonardo contestó desde su despacho, mientras Elena observaba desde lejos. Padre, saludó él con respeto. Del otro lado, la voz grave del jeque resonó como un trueno. He leído los informes. Derrotaste a los Belmont. Has devuelto el honor a nuestro nombre. Leonardo permaneció en silencio. Esperaba el reproche habitual, pero en cambio escuchó algo distinto. Estoy orgulloso de ti, hijo. Has actuado como un verdadero Nasar. El silencio que siguió fue largo. Leonardo cerró los ojos, respirando profundamente. Gracias, padre. Y quiero conocer a esa mujer de la que todos hablan, añadió el jeque. La que convirtió tu derrota en victoria. Leonardo sonrió apenas. Cuando llegue el momento, lo harás. Colgó la llamada y se quedó mirando el teléfono unos segundos, como si procesara lo que acababa de oír. ¿Buenas noticias?, preguntó Elena desde la puerta. Las mejores, respondió él. Mi padre me dijo que está orgulloso de mí. ¿Y cómo se siente escucharlo? Leonardo soltó una risa ligera, casi incrédula. Como si por fin hubiera terminado una guerra que llevaba años dentro de mí. Elena se acercó despacio. Entonces comience una nueva. Una en la que no tenga que demostrar nada. Leonardo la miró fijamente. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Lo que siempre he hecho, respondió ella con una sonrisa tranquila. Traducir lo que otros no saben decir. Él la observó en silencio. Sabía que esas palabras no solo hablaban de idiomas, sino de sentimientos. Semanas después, Harrington y Asociados y la Corporación Nasar Internacional anunciaron una nueva alianza. No era una fusión, sino una cooperación estratégica entre iguales. En la conferencia de prensa, los flashes de las cámaras iluminaron a Leonardo y a Elena, de pie uno junto al otro. Los periodistas no tardaron en notar la conexión entre ellos. Uno de ellos preguntó: Señor Nasar, ¿quién es la señorita Duarte en esta nueva etapa? Leonardo sonrió. Ella es la razón por la que estamos aquí hoy. Mi traductora, mi aliada y mi mayor acierto. Elena sintió como el corazón le latía con fuerza. No dijo nada, pero sus ojos se cruzaron con los de él, y en ese instante sobró cualquier palabra. La conferencia terminó entre aplausos y flashes. Pero cuando todos se marcharon, solo quedaron ellos dos en el salón vacío. Leonardo se acercó. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que cuando te conocí, pensaba que me habías arruinado la noche. Elena rió suavemente. Y terminé salvándole la vida. Y algo más que eso, añadió él, con voz más baja. Me recordaste quién soy. Ella levantó la mirada, con una sonrisa que contenía todo lo que no se atrevía a decir. Leonardo dio un paso hacia ella. Tal vez ahora sí pueda tener una casa.
Solo si planta un rosal afuera, respondió ella, riendo. Entonces será el primer detalle que tenga. Elena alzó una ceja, divertida. ¿Y el segundo? Leonardo la miró con ternura. Invitarte a verla florecer. Aquella noche, desde la terraza del penthouse Torre Nazar, el aire era distinto. Ya no pesaba la tensión del pasado, ni el miedo al fracaso. Elena y Leonardo miraban el horizonte iluminado, conscientes de que lo que habían construido iba más allá de los negocios. Era una alianza hecha de confianza, de respeto y de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días pasaron y Londres volvió a su ritmo habitual, pero en la Corporación Nazar Internacional las cosas ya no eran iguales. El escándalo había quedado atrás. Los nombres de Marcos Llorente y el grupo Belmont se desvanecían en los periódicos como ceniza llevada por el viento. Ahora solo se hablaba de la sorprendente recuperación de Leonardo Nazar, el hombre que había pasado de la ruina al renacimiento. En su nueva oficina, remodelada y llena de luz natural, Leonardo revisaba los informes finales del acuerdo con Harrington y Asociados. El negocio prosperaba, los inversores volvían a confiar y el nombre de su familia recuperaba el respeto perdido. Pero, a pesar de todo, su mente no estaba en los números, sino en ella. Elena Duarte. Desde aquel día en el Cisne Dorado, algo había cambiado para siempre. Lo supo cuando la escuchó hablar en árabe por primera vez. Había sentido que su mundo, tan calculado y estructurado, se fracturaba en algo más humano, más real. Y desde entonces, cada vez que la veía entrar a una sala, todo volvía a tener sentido. Aquella tarde, Elena llegó con una carpeta entre las manos. Aquí está el borrador del nuevo acuerdo de cooperación, dijo, dejándola sobre el escritorio. Déjalo ahí, respondió él, levantando la vista. Ella notó que su tono era distinto. Menos formal, más personal. ¿Todo bien, señor Nazar? Te he pedido 1000 veces que me llames Leonardo. Elena sonrió. Lo intento, pero a veces se me olvida quién es usted cuando estamos en la oficina. Entonces intenta olvidarlo más seguido. Se levantó y caminó hasta la ventana. Hay algo que necesito preguntarte. Elena lo observó, desconcertada. Dime. Leonardo se giró, con el reflejo de la ciudad iluminando su rostro. ¿Cuándo todo esto empezó? ¿Cuándo decidiste hablarme en aquel restaurante? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabías que podías perder tu trabajo? Elena pensó unos segundos. Porque lo necesitabas, respondió al fin. No sé por qué, pero sentí que no debía quedarme callada. No fue por valentía, fue instinto. Leonardo la miró con una mezcla de respeto y emoción. Y ese instinto cambió mi vida. Elena se sonrojó, bajando la mirada. No exagere. Yo solo traduje lo que usted no podía decir. No, corrigió él, dando un paso más cerca. Tradujiste lo que yo no sabía sentir. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que ya se entienden sin palabras. Él se acercó un poco más, hasta quedar frente a ella. Cuando esto empezó, no pensé que terminaría así, dijo Leonardo con voz baja. Pero hoy no imagino este lugar sin ti. Ni yo, susurró Elena, casi sin aire. El sonido del reloj marcó un segundo interminable. Ninguno se movió. Pero sus miradas se dijeron todo. Leonardo respiró hondo, como si buscara las palabras exactas para un idioma nuevo. Elena, no quiero que sigas trabajando para mí. Ella frunció el ceño, dolida. ¿Qué? ¿Por qué? Él sonrió con suavidad. Porque quiero que trabajes conmigo. A mi lado. Como socia. Quiero que esta empresa también sea tuya. Elena quedó muda. No por el dinero, ni por el título. Sino por el significado detrás de esas palabras. Era su forma de decirle que la veía como su igual. Leonardo, yo
balbuceó ella. No sé qué decir. Di que sí. Ella rió, nerviosa. Sí. Pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando todo esto se calme, vayamos a ver el rosal que planté con mi madre. Leonardo la miró con ternura. Hecho. Pero solo si tú me ayudas a plantar uno nuevo frente a mi casa. Elena sonrió, emocionada. Entonces tendrá, por fin, un hogar. Y tú también, respondió él, con una sinceridad que no necesitaba explicación. Los meses siguientes consolidaron el nuevo capítulo en la historia de ambos. La prensa hablaba de la alianza Nazar-Herrero como una de las más sólidas del continente. Los números subían, los contratos se firmaban, pero lo que más importaba a Leonardo no estaba en los informes financieros. Era cada mañana en que encontraba a Elena en su oficina, con una taza de café y una mirada que lo mantenía en paz. Era su risa, su calma, su manera de convertir cualquier problema en algo solucionable. Un día, mientras revisaban unos documentos, ella encontró una carpeta distinta. ¿Qué es esto?, preguntó. Es el proyecto que me pediste, respondió él con una sonrisa. Casa Nazar. ¿Casa Nazar? La primera fundación de becas para jóvenes traductores y estudiantes de idiomas en Medio Oriente y Europa. En honor a tu madre y a todas las voces que nunca fueron escuchadas. Elena se llevó una mano a la boca, sorprendida. Leonardo, esto es hermoso. Tú lo inspiraste. Yo. Sí. Tú me enseñaste que las palabras pueden salvar más que los contratos. Ella lo miró sin saber qué decir. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero su sonrisa fue más fuerte. Entonces llámelo Fundación Duarte Nazar. Leonardo asintió. Así será. La inauguración de la fundación se celebró en el mismo museo donde, meses atrás, todo había cambiado. El ambiente era distinto, risas, música, discursos llenos de esperanza. Entre los invitados estaba David Herrero, quien levantó su copa para brindar. Por las alianzas que nacen del respeto, dijo. Y por quienes tuvieron el valor de hablar cuando el silencio era más fácil. Todos aplaudieron. Elena y Leonardo intercambiaron una mirada cómplice. Más tarde, cuando la gala terminó y el museo quedó casi vacío, ambos salieron al jardín iluminado. Elena se detuvo frente a un rosal recién plantado, de flores rojas y hojas aún jóvenes. ¿Lo trajo aquí?, preguntó ella, tocando una de las flores con cuidado. Quise que floreciera donde todo comenzó, respondió Leonardo. Un símbolo de lo que pueden hacer incluso después de la traición. Ella lo miró con una mezcla de emoción y gratitud. Mi madre habría estado orgullosa. Y yo lo estoy ahora, dijo él, acercándose un paso más. La distancia entre ambos desapareció. No hubo promesas ni declaraciones elaboradas, solo un silencio compartido, profundo y verdadero. Elena levantó la mirada y, por primera vez, Leonardo sonrió con la tranquilidad de quien finalmente se encuentra en casa. El viento sopló suave, meciendo los pétalos del rosal como si bendijera aquel momento. Esa noche, de regreso al penthouse Torre Nazar, Leonardo miró por última vez la ciudad desde su terraza. ¿Sabes?, dijo mientras Elena se acercaba a su lado. Hace meses, cuando todo se derrumbaba, pensé que lo había perdido todo. Pero entonces apareciste tú, y descubrí que a veces hay pérdidas que son solo el camino hacia lo correcto. Elena apoyó la cabeza sobre su hombro. Nada se pierde si uno aprende de ello. Él sonrió. Entonces aprendí más contigo que en toda mi vida. Ella levantó la vista. Y yo aprendí que incluso el más poderoso necesita a alguien que lo escuche. Ambos quedaron mirando las luces que parpadeaban sobre Londres. La ciudad seguía viva, igual que la promesa que los unía. Por fin, Leonardo Nazar tenía un hogar.